Bienvenidos a un nuevo episodio de este canal, donde desenterramos los capítulos más oscuros y aterradores de la historia. Hoy viajaremos a la España más sombría para hablar de una familia cuya vida cotidiana se transformó en una espiral de sangre y terror: los Bender. Su nombre quedó marcado por una cadena de asesinatos que heló la sangre de todo un país. Ponte cómodo, apaga la luz y antes de empezar, recuerda dejar tu like, suscribirte y escribir en los comentarios qué piensas de estas historias macabras. Nunca olvidaré la primera vez que escuché el nombre de los Bender. En mi pueblo, perdido en la meseta castellana, las historias de crímenes solían ser chismes de taberna, exageraciones que desaparecían con la resaca del día siguiente. Pero lo que rodeaba a esa familia era distinto. No eran rumores que se desvanecían, sino una sombra que parecía crecer con el paso de los meses. Y yo estuve lo suficientemente cerca para sentirla. Todo comenzó con su llegada. Nadie sabía de dónde venían exactamente. Algunos decían que eran inmigrantes alemanes, otros aseguraban que habían vivido en Francia antes de asentarse en España. Lo único cierto es que, en 1869, compraron un terreno junto al camino real que unía varios pueblos de Castilla con las rutas comerciales hacia el norte. Era un sitio perfecto para levantar una posada, un lugar donde los viajeros exhaustos pudieran descansar antes de continuar su trayecto. La familia estaba compuesta por 4 miembros. El padre, un hombre corpulento de rostro impenetrable; la madre, que apenas hablaba con los vecinos; un hijo de mirada dura, siempre con las manos manchadas de tierra; y la hija, la más joven, cuyo silencio resultaba aún más inquietante que las pocas palabras de sus padres. No eran personas hospitalarias, pero nadie esperaba ternura de extraños que acababan de llegar. Se les dejó en paz. Al principio, la posada de los Bender fue recibida como una bendición. Los carreteros agradecían tener un sitio donde cenar y dormir bajo techo, y los mercaderes, que viajaban solos, se sentían más seguros sabiendo que no tenían que pasar la noche al raso. La familia cobraba barato y ofrecía comida caliente. Sin embargo, algo en aquel lugar incomodaba a quienes lo visitaban. Los viajeros hablaban de un silencio extraño durante las cenas, de la forma en que el padre los observaba sin pestañear, o del murmullo áspero de la madre, como si rezara en un idioma desconocido. La hija, en particular, despertaba una inquietud especial. Tenía el rostro inexpresivo, pero su mirada seguía cada movimiento de los huéspedes como si buscara algo. Nunca sonreía, nunca preguntaba nada. Simplemente se quedaba de pie en un rincón, con las manos entrelazadas, observando. Más de un comerciante confesó después que no pudo dormir en esas habitaciones, convencido de que alguien lo vigilaba desde la oscuridad. Los vecinos empezaron a notar otras rarezas. El hijo cavaba constantemente en el terreno, incluso de noche. Decía que preparaba la tierra para un huerto, pero el suelo removido nunca mostraba plantas nuevas. A veces, al amanecer, se veían manchas oscuras en la ropa que lavaba la madre en el río, manchas que no parecían de vino ni de barro. Los perros del pueblo se negaban a acercarse a la casa, gruñendo con el pelo erizado cuando pasaban cerca. Y sin embargo, nadie quería creer en lo peor. La posada traía movimiento económico y los viajeros desaparecían a menudo en aquellos caminos infestados de bandidos. Si alguien no llegaba a su destino, era más fácil culpar a ladrones que sospechar de una familia entera. Nadie podía imaginar, o tal vez nadie quería imaginar, que el mal se escondía en el mismo techo que ofrecía refugio. Yo pasé una noche allí, y todavía hoy siento un escalofrío al recordarlo. Fue durante un viaje hacia Burgos,
cuando la tormenta me obligó a buscar cobijo. La hija fue quien me abrió la puerta. No dijo nada, solo me miró fijamente, como si calculara algo en silencio. El padre apareció detrás de ella y me indicó el camino hacia el comedor. La mesa estaba puesta con una precisión inquietante. Platos alineados, cuchillos brillantes, todo demasiado ordenado para un lugar tan humilde. Cené en silencio, interrumpido solo por el sonido metálico de los cubiertos y el crujido de la leña en la chimenea. La madre apenas me sirvió un guiso espeso, cuyo sabor no logré identificar. El hijo no dejó de clavarme la mirada, como si quisiera memorizar mis gestos. Recuerdo haber sentido un peso en el pecho, una sensación de amenaza inminente, aunque nada ocurría en realidad. Terminé mi comida lo más rápido que pude y pedí retirarme. Esa noche casi no dormí. El viento golpeaba las paredes, pero lo que realmente me mantenía despierto eran los pasos en el pasillo, lentos, constantes, que se detenían justo frente a mi puerta. Nunca se atrevieron a entrar, o quizás esperaban algo que yo no supe darles. Al amanecer, bajé corriendo y pagué sin mirar atrás. Al salir, noté los ojos de la hija siguiéndome hasta que desaparecí del camino. Con el tiempo, otros viajeros no tuvieron la misma suerte, y el nombre de los Bender dejó de ser el de una familia cualquiera para convertirse en sinónimo de miedo. El recuerdo de mi estancia en la posada de los Bender me persiguió durante meses, pero lo que de verdad confirmó mis sospechas fueron las desapariciones que empezaron poco después. En aquel tiempo, los caminos estaban llenos de peligros y un viajero podía desaparecer por múltiples razones: bandidos, accidentes, incluso bestias salvajes. Nadie quería pensar que la causa estuviera dentro de un hogar aparentemente respetable. El primero en faltar fue un arriero de Valladolid. Había pasado por el pueblo con su carreta cargada de vino y especias, y todos lo vieron entrar en la posada de los Bender, buscando cobijo de una tormenta. Nunca llegó a su destino. Su familia lo esperó durante semanas, hasta que un vecino recordó haberlo visto conversando con el hijo mayor de los Bender frente a la puerta de la posada. La explicación oficial fue sencilla. Seguramente lo asaltaron en el camino. Nadie se atrevió a investigar más allá. El segundo caso levantó más rumores. Un joven estudiante, de regreso a casa tras visitar a unos parientes, decidió pasar la noche en la posada. Era un muchacho alegre, conocido por cantar en las tabernas. Lo vieron entrar al anochecer, con su mochila al hombro, y jamás salió. Su desaparición corrió de boca en boca y algunos vecinos empezaron a murmurar que ese lugar trae desgracias. Sin embargo, la familia Bender siempre tenía una respuesta rápida. Se marchó al amanecer. Seguro tomó el camino equivocado. Nadie podía probar lo contrario. Los viajeros que lograban salir con vida de la posada contaban cosas inquietantes. Algunos hablaban de haber visto un extraño telón colgado detrás de la mesa del comedor, como una cortina pesada que separaba la estancia. Otros mencionaban un olor a hierro, penetrante, como de metal oxidado, que parecía impregnar las paredes. Pero lo más perturbador eran los testimonios sobre la hija. Aseguraban que durante la cena sus ojos se posaban en el cuello de los huéspedes con una frialdad inexplicable, como si no viera a personas, sino presas. Con cada nuevo desaparecido, la tensión en la aldea aumentaba. Los mercaderes empezaron a evitar la ruta, prefiriendo dar rodeos de varios días antes que pasar por el terreno de los Bender. Los campesinos que vivían cerca hablaban de gritos ahogados en las noches de luna nueva y de caballos que se desbocaban al sentir el olor proveniente de la posada. La familia, sin embargo,
se comportaba como si nada ocurriera. Abrían su puerta con la misma rutina, servían comidas, cobraban unas monedas y mantenían un silencio que resultaba más aterrador que cualquier amenaza directa. Recuerdo que un anciano del pueblo, don Mateo, fue uno de los primeros en levantar la voz. Una tarde, en la plaza, dijo claramente: «Ahí dentro hay algo podrido. La tierra removida detrás de la posada no es para sembrar». Muchos lo escuchamos, pero pocos quisieron darle crédito. Denunciar a la familia significaba arriesgarse a una confrontación peligrosa, y en una comunidad pequeña, nadie deseaba provocar una guerra abierta. El miedo se disfrazaba de indiferencia. La desaparición que rompió el silencio fue la de un comerciante de renombre, don Julián Castaño. Viajaba con dinero, joyas y mercancías, y su ausencia no pudo atribuirse a un simple accidente. Su caballo fue hallado vagando cerca del río, sin rastro de violencia. Varias personas lo habían visto entrar en la posada, pero nadie lo vio salir. La alarma se propagó como fuego. Si alguien tan influyente podía desaparecer, cualquiera estaba en peligro. Yo mismo participé en las primeras búsquedas. Caminamos por los campos, seguimos huellas que desaparecían cerca de la propiedad de los Bender. Encontramos restos de ropas enterrados bajo tierra húmeda. Aún así, la familia insistía en su inocencia e incluso ofrecían vino a los vecinos que se acercaban, como si nada hubiera ocurrido. La frialdad con la que negaban cualquier acusación era tan perfecta que por un momento llegábamos a dudar de nosotros mismos. Pese a todo, los indicios se acumulaban. Había noches en las que se veían luces tenues en el sótano de la posada, como si trabajaran bajo tierra. Había rumores de que el hijo transportaba sacos pesados hasta el bosque, siempre de madrugada, y los arrojaba en zanjas profundas. Los perros del pueblo olfateaban el aire y ladraban sin descanso cuando el viento soplaba desde aquella dirección. Fue entonces cuando el pueblo empezó a hablar de la posada maldita, un nombre que no tardó en cruzar fronteras, extendiéndose como una advertencia entre comerciantes y viajeros. Algunos decían que era exageración, otros que era pura superstición, pero lo cierto es que cada día aumentaba la lista de personas que jamás llegaron a su destino tras detenerse allí. Yo lo sabía en mi interior. Aquel lugar escondía un secreto sangriento. Y aunque todavía no teníamos pruebas, el terror comenzó a instalarse en nosotros como una enfermedad silenciosa. Cada viajero que desaparecía era una confirmación de que algo monstruoso se gestaba tras esas paredes. Y lo peor de todo es que todavía quedaba mucho por descubrir. Con el tiempo, lo que antes eran simples sospechas comenzó a transformarse en certezas terribles. No lo supimos de inmediato, porque los Bender eran meticulosos, calculadores, y conocían bien las debilidades humanas. Su posada estaba diseñada no solo para dar cobijo, sino para atrapar. El comedor era la trampa perfecta. Una mesa larga ocupaba el centro, iluminada por una lámpara de aceite que proyectaba sombras alargadas en las paredes. Justo detrás de la silla destinada al invitado había una pesada cortina de lino, aparentemente inofensiva, como si ocultara una despensa. En realidad, tras esa tela, comenzaba el infierno. El padre o el hijo se situaban en ese espacio oculto, esperando el momento exacto. Mientras tanto, la madre servía la comida y la hija mantenía la atención del viajero con su mirada fija, perturbadora, como si lo hipnotizara sin palabras. Cuando el huésped se inclinaba ligeramente hacia adelante, distraído por el guiso o el vino barato, un golpe certero descendía desde la oscuridad. Un mazo de hierro, pesado,
caía con brutalidad sobre la cabeza de la víctima. El sonido seco del cráneo al partirse se perdía bajo el chisporroteo de la chimenea. No siempre el golpe resultaba letal al instante. Algunos caían inconscientes, otros soltaban un gemido ahogado antes de desplomarse sobre la mesa. Entonces entraba en juego la segunda parte del ritual. La madre, sin pestañear, sujetaba a la víctima por el cabello y con un cuchillo largo y afilado abría la garganta de lado a lado. La sangre manaba en torrente, manchando las tablas del suelo, y era recogida en cubos que después vaciaban en el terreno. Para ellos no era un acto de furia, sino de costumbre. Lo hacían con la calma de quien prepara pan o siega trigo. Una rutina macabra, repetida decenas de veces. El cadáver era arrastrado hasta una trampilla disimulada bajo la alfombra del comedor. Desde allí lo bajaban al sótano, donde el hijo cavaba constantemente nuevas zanjas. Los cuerpos eran despojados de sus pertenencias: dinero, joyas, ropa de valor. Nada se desperdiciaba. Los objetos más reconocibles eran vendidos en pueblos lejanos, mientras que las prendas comunes se reutilizaban sin vergüenza. El olor metálico que tantos viajeros mencionaron provenía de ese sótano. No era difícil imaginar por qué. Las paredes estaban impregnadas de sangre seca, los suelos manchados con restos imposibles de limpiar del todo. Aunque intentaban cubrirlo con cal y hierbas aromáticas, el hedor persistía, como un recordatorio de que la muerte habitaba allí abajo. Lo más inquietante era el papel de la hija. Se decía que tenía una habilidad especial para leer a las personas, que con una sola mirada podía identificar a quienes llevaban más dinero o eran menos propensos a ser buscados. Ella era quien, con voz suave y casi hipnótica, convencía a los viajeros de quedarse una noche más, de probar otra copa de vino, de sentarse justo en la silla que los condenaría. Muchos hablaban después de sus ojos, fijos, brillantes, como si supiera el destino de cada uno antes incluso de que ellos mismos lo sospecharan. Los Bender actuaban siempre en conjunto, como un engranaje perfectamente aceitado. El padre golpeaba, la madre remataba, el hijo cavaba y la hija seleccionaba. 4 piezas de una maquinaria letal. Por eso, tardamos tanto en descubrirlos. Nadie actuaba por impulso. Todo estaba planeado con frialdad. Los testimonios posteriores, de quienes alcanzaron a escapar por un descuido, confirmaron los detalles más espantosos. Un viajero juró que escuchó gemidos debajo de sus pies mientras cenaba, como si alguien todavía agonizara en el sótano. Otro aseguró que vio manchas de sangre fresca en la manga de la hija justo antes de irse a dormir. Y hubo incluso quien relató haber encontrado en su sopa un diente humano, aunque nunca pudo probarlo. Lo cierto es que cada rincón de aquella posada estaba pensado para el crimen. El huerto en el que el hijo trabajaba noche y día era en realidad un cementerio improvisado. Bajo la tierra removida yacían cuerpos apilados unos sobre otros, con las manos aún crispadas por el dolor. Algunos habían sido enterrados vivos, según demostrarían más tarde las posiciones de los cadáveres. Cuando todo esto salió a la luz, ya era demasiado tarde para docenas de viajeros. Sus vidas se habían extinguido en silencio, reducidas a un golpe, un corte y un agujero en la tierra. Y lo más terrible es que, mientras tanto, la familia seguía atendiendo a nuevos huéspedes, sirviendo platos calientes y fingiendo hospitalidad. Ahora lo entiendo. La posada no era un refugio, era un matadero disfrazado de hogar. Y quienes cruzaban su umbral no eran clientes, sino víctimas predestinadas. La desaparición de don Julián Castaño,
el comerciante respetado, fue el punto de quiebre. Ya no se trataba de viajeros solitarios o estudiantes sin familia influyente. Su ausencia generó presión y pronto se organizó una búsqueda formal. Grupos de vecinos, acompañados por guardias locales, recorrieron caminos, riberas y barrancos. Las huellas siempre parecían conducir a la misma dirección: la posada de los Bender. Al principio, la familia fingió sorpresa. «Nunca lo vimos», repetían con esa calma que helaba la sangre. Pero los rumores crecían. Nadie podía explicar por qué tantos desaparecían justo después de pasar por allí. Finalmente, un grupo de vecinos decidió actuar por cuenta propia. No era un operativo oficial, sino la furia contenida de hombres cansados de perder amigos y familiares. Recuerdo aquella mañana gris en que avanzamos hacia la posada. El viento arrastraba un olor rancio, mezcla de humo, estiércol y algo más difícil de nombrar. Tocamos la puerta, pero nadie respondió. El silencio resultaba extraño. Normalmente, al menos la hija se asomaba para observarnos. Esa vez, ni un alma apareció. La puerta cedió con un simple empujón. Dentro, la mesa seguía puesta como si alguien hubiera cenado la noche anterior. Los platos aún tenían restos de guiso seco, y una jarra de vino estaba a medio vaciar. Era como si hubieran salido apresuradamente, dejando todo atrás. Caminamos en silencio, observando cada rincón, hasta que uno de los vecinos descubrió la trampilla bajo la alfombra del comedor. El olor que salió de allí nos obligó a cubrirnos la boca. Un hedor espeso, insoportable, como de carne podrida mezclada con humedad. Con antorchas en mano, descendimos al sótano. Lo que vimos allí jamás podré borrarlo de mi memoria. El suelo estaba cubierto de manchas oscuras y en las paredes se veían marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado escapar. Había cubos con restos secos de sangre y herramientas oxidadas, cuchillos, mazos, palas. El silencio del sótano era tan denso que parecía gritar. Uno de los hombres, Pedro, notó la tierra removida detrás de la casa. Corrimos hacia el huerto, y allí empezó la verdadera pesadilla. Cavamos con desesperación, primero con palas, luego con las propias manos. A pocos centímetros bajo tierra apareció el rostro de un hombre, la piel aún húmeda, los ojos entreabiertos como si mirara fijamente al vacío. El grito que soltó quien lo descubrió resonó por todo el valle. Seguimos cavando y los cuerpos comenzaron a salir uno tras otro. Algunos estaban en avanzado estado de descomposición, otros parecían recientes, con la piel aún reconocible. Había hombres jóvenes, ancianos, incluso mujeres. Muchos presentaban fracturas en el cráneo, otros tenían cortes profundos en la garganta. Lo más aterrador fue descubrir que varios habían sido enterrados boca abajo, con las manos crispadas en la tierra, señal de que aún respiraban cuando los cubrieron. Cada cadáver era un golpe a nuestro corazón. Era imposible ignorar la magnitud de la masacre. No se trataba de un crimen aislado, sino de un patrón repetido durante meses, quizás años. La posada, que había sido un punto de descanso, resultó ser una fosa común, disfrazada de refugio. La noticia se propagó con rapidez. Los pueblos cercanos enviaron refuerzos y pronto una multitud se agolpó en torno a la propiedad. Algunos lloraban al reconocer prendas de sus seres queridos, otros gritaban de rabia, pidiendo justicia inmediata. Nadie podía comprender cómo una familia entera había participado en semejante carnicería sin que nadie lo sospechara antes. Esa noche, el pueblo entero quedó en vela. Encendimos hogueras alrededor de la posada para vigilarla, aunque los Bender ya no estaban allí. Habían huido,
quizá advertidos por algún vecino, quizá simplemente sintiendo que la red se cerraba sobre ellos. Lo cierto es que escaparon dejando atrás el rastro más macabro que Castilla había visto jamás. Los cadáveres se fueron alineando en la plaza del pueblo. Uno tras otro, bajo la luz temblorosa de las antorchas, formaban una hilera interminable de cuerpos sin nombre. Algunos fueron identificados por familiares que rompían en llanto al verlos. Otros jamás pudieron ser reclamados, convertidos en espectros anónimos de un crimen sin precedentes. Yo estuve allí, y juro que nunca había sentido tanto silencio en una multitud. No era un silencio de calma, sino de horror compartido. Todos entendimos que habíamos convivido con asesinos, que les habíamos comprado comida, que habíamos pasado junto a ellos en el mercado. Y mientras tanto, ellos cavaban tumbas bajo nuestras narices. Ese fue el inicio de la verdadera caza. Pero incluso en medio del clamor por justicia, algo nos perseguía. El miedo de que, aunque hubiéramos descubierto las fosas, los asesinos todavía estaban libres. Y nadie sabía dónde podían aparecer de nuevo. Tras el hallazgo de las fosas, la posada quedó marcada como el epicentro de un horror indescriptible. Pero lo más inquietante no eran los cadáveres, sino la ausencia de la familia. Habían desaparecido sin dejar rastro, como si se hubieran desvanecido en el aire. Aquello encendió la furia del pueblo. No bastaba con haber descubierto los crímenes, había que atraparlos y hacerlos pagar. Las autoridades locales organizaron cuadrillas de búsqueda. Se revisaron caminos, aldeas, incluso conventos donde podían haberse escondido bajo nuevas identidades. Pero los Bender parecían haber previsto su huida con la misma frialdad con la que planearon cada asesinato. No dejaron objetos personales, ni cartas, ni siquiera huellas claras de hacia dónde se dirigieron. Solo quedaba la certeza de que estaban en algún lugar, respirando el mismo aire que nosotros. Los rumores se propagaron con rapidez. Unos decían que los habían visto en Galicia, disfrazados de comerciantes ambulantes. Otros aseguraban que se habían embarcado hacia América, donde podrían empezar de nuevo. Incluso circulaba la idea de que se habían dividido, ocultándose cada uno en una región distinta, mezclándose entre la multitud. La incertidumbre era más aterradora que la verdad. En el pueblo, la paranoia se instaló como una plaga. Cada forastero era observado con recelo. Cada familia nueva que llegaba a sentarse era sometida a preguntas insistentes. Los niños tenían prohibido acercarse a extraños y las mujeres cerraban las puertas al caer la noche, convencidas de que los Bender podían regresar en cualquier momento para vengarse. Nadie dormía tranquilo. Yo participé en varias expediciones. Recorrimos montes enteros, siguiendo huellas que terminaban siempre en nada. Encontramos restos de fogatas recientes, huesos de animales consumidos y, en una ocasión, una prenda femenina enterrada bajo unas piedras. Juraría que pertenecía a la hija, pero nunca pudimos confirmarlo. Cada pista nos llevaba a un callejón sin salida, y cada fracaso aumentaba la desesperación. Lo más perturbador fue descubrir hasta qué punto podían confundirse con cualquiera. Varias veces se detuvo a personas que coincidían con sus descripciones. Un hombre corpulento con barba espesa, una mujer de mirada fría, un joven callado que cavaba en la tierra. Pero nunca eran ellos. O tal vez sí, y simplemente habían aprendido a ocultarse demasiado bien. Esa duda nos carcomía por dentro. La ley ofreció recompensas por su captura, viva o muerta. Carteles con sus rostros, dibujados torpemente, se pegaron en tabernas y mercados. Pero el tiempo
jugaba en su favor. Cuanto más se alargaba la búsqueda, más se diluían las pistas y más fácil les resultaba desaparecer. En las noches de guardia, alrededor de la posada abandonada, los hombres juraban escuchar pasos entre los árboles. Algunos aseguraban haber visto sombras moverse entre las ruinas, como si la familia hubiera regresado para recoger algo que habían dejado atrás. Hubo quienes creyeron escuchar risas apagadas en la oscuridad, aunque probablemente era el viento jugando con los nervios de todos. Lo cierto es que la caza de los Bender se convirtió en una herida abierta para toda la región, no solo por los crímenes, sino por la sensación de impotencia. Habíamos descubierto la magnitud del horror, habíamos visto los cadáveres con nuestros propios ojos, pero los responsables seguían libres. Cada día que pasaba era un recordatorio de nuestra incapacidad para hacer justicia. Con el tiempo, las expediciones fueron reduciéndose. Los campesinos debían atender sus cosechas, los comerciantes necesitaban reabrir rutas, y poco a poco la vida cotidiana fue imponiéndose sobre la búsqueda. Pero el miedo permanecía. Bastaba un rumor para reavivarlo todo. Bastaba que alguien desapareciera en un camino para que inmediatamente se culpara a los Bender. Yo, personalmente, jamás dejé de mirar por encima del hombro. En cada mercado, en cada viaje, en cada taberna llena de desconocidos, me parecía ver un rostro familiar. La mandíbula rígida del padre, los ojos oscuros del hijo, la figura encorvada de la madre, la mirada gélida de la hija. Era como si me persiguieran, como si nunca hubieran huido del todo, sino que seguían allí, escondidos entre nosotros. Y quizás esa fue su mayor victoria. No necesitaban volver a matar para mantenernos prisioneros. El miedo hacía el trabajo por ellos. Un miedo que se transmitía de generación en generación, hasta convertirlos en algo más que criminales, en un mito, una sombra omnipresente. Con el paso de los años, la caza de los Bender se convirtió en un recuerdo doloroso, una herida que nunca cicatrizó del todo. Nadie volvió a verlos con certeza, y sin embargo, su presencia seguía flotando en el aire, como un veneno invisible. Era imposible pasar junto a la vieja posada sin sentir un escalofrío, imposible mirar a un desconocido sin preguntarse si ocultaba una identidad diferente. La posada fue demolida tiempo después, pero eso no borró lo que allí había ocurrido. Algunos vecinos insistieron en que se construyera una capilla en ese terreno, como una forma de exorcizar el horror. Otros preferían dejarlo vacío, convencidos de que cualquier nueva edificación arrastraría la maldición. Al final, quedó como un campo desolado, cubierto de maleza, donde solo los más valientes se atrevían a acercarse. Lo cierto es que la historia de los Bender se transmitió de boca en boca, mezclándose con rumores, exageraciones y silencios incómodos. Los niños crecían escuchando advertencias. No te acerques a extraños, recuerda lo que hicieron los Bender. Las familias repetían sus nombres como si fueran un conjuro para mantener viva la memoria del peligro. Y así, generación tras generación, su sombra nunca desapareció del todo. Con los años, algunos investigadores afirmaron haber encontrado pistas de su paradero. Se habló de una mujer arrestada en otro país con una identidad falsa, de un hombre ajusticiado que coincidía con la descripción del hijo. Incluso hubo quien aseguró haber convivido con ellos bajo nuevos nombres, sin descubrir su verdadera naturaleza hasta mucho después. Pero ninguna de esas historias se confirmó. La duda era más fuerte que la verdad. Yo envejecí con esa obsesión.
Cada vez que viajaba, buscaba entre los rostros de la multitud. Cada vez que un crimen sin resolver salía en los periódicos, lo asociaba con ellos. Tal vez estaban muertos hacía décadas. Tal vez nunca cruzaron la frontera. Pero en mi mente seguían vivos, burlándose de todos nosotros. Lo más terrible fue comprender que su mayor legado no fueron los cadáveres enterrados en aquel huerto, sino el miedo sembrado en cada uno de nosotros. Un miedo que no se extinguió con su desaparición, sino que se multiplicó. Años después, cuando alguien desaparecía en los caminos, no se hablaba de bandidos ni de accidentes. Se susurraba que los Bender habían regresado. Y es que, en el fondo, nunca necesitamos pruebas para creerlo. Su crimen fue tan atroz, tan meticuloso, que convirtió a una familia real en un mito eterno. El mito de que el mal puede vivir al lado de cualquiera, detrás de una sonrisa amable, detrás de una mesa servida con pan y sopa caliente. El mito de que ni la justicia ni el tiempo pueden borrar por completo la huella de la crueldad. Hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta de que los Bender lograron algo aún más siniestro que escapar. Lograron permanecer. Permanecer en los susurros, en las advertencias, en las pesadillas. Permanecer en cada duda que sentimos cuando alguien nos ofrece hospitalidad. Permanecer en cada sombra que creemos ver detrás de nosotros en un camino vacío. Quizás nunca los atrapamos porque nunca se fueron del todo. Quizás siguen aquí, no como personas de carne y hueso, sino como una presencia que nos recuerda lo vulnerables que somos. Y tal vez ese sea el verdadero final de esta historia. No un linchamiento ni un juicio, sino la certeza de que los Bender siguen vivos en nuestra memoria, alimentándose de nuestro miedo. Y si alguna vez viajas solo por los campos de España y una familia amable te invita a pasar la noche bajo su techo, recuerda estas palabras, porque detrás de una sonrisa, detrás de un plato humeante, puede esconderse el eco eterno de la primera familia asesina que conoció nuestra tierra.